Enríquez y también con un destacado colega, amigo, el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, que nos van a presentar pues también desde esta óptica documental, ¿no? Andrea desde esa perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Porque ella está muy metida también en ciencias políticas y Sobrado, pues que ya sabemos perfecto que usted entre sus líneas de investigación son historiográficas, entonces una fórmula perfecta para analizar el cine documental. Y bueno, pues no quiero dejar de agradecer a mi querido amigo, el maestro Jimmy Alberto Montero, coordinador también de este taller, seminario, mejor dicho, seminario. El taller es el de textos jurídicos clásicos, que es los martes. Y por supuesto a Carla y a todo el equipo del seminario que nos ayudan mucho con la asistencia y toda esa cuestión. Entonces, sin más preámbulo, pues nada más referir que nuestra querida amiga, la maestra Andrea Enríquez, es profesora de la Facultad de Derecho desde hace varios años y además pues autora de también algunas obras jurídicas. De hecho participó también en una obra jurídica de estética jurídica, ¿no? Sí, Ella fue coordinadora cuando se podía tener varios coordinadores en el seminario. Pues ella también fue coordinadora de este seminario hace ya varios años, ¿no? Qué honor tenerte de nuevo, Andrea. Y bueno, pues aquí estaré al pendiente con un ojo al gato y otro al garabato, pero estaré muy atento a la ponencia que han desarrollado en conjunto el maestro Sobrado y tú, ¿no? Pues adelante, bienvenida. claro que sí, muchas gracias, Walter. Gracias, primero que nada, pues por darnos este espacio para aportar algunas ideas al seminario. Agradecemos primero que nada tanto el maestro Juan Antonio como yo, a la directora de la facultad, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, así como a los doctores Jimmy Alberto Montero y al mi gran amigo Walter Arellano por hacer esto posible. Pues bueno, en esta ocasión vamos a ver justamente un documental bastante interesante. Este documental se llama Forbidden Voices, Voces Prohibidas, y es un documental bastante fuerte, en mi opinión, ¿no? Bastante crudo, sobre todo por la valentía que tienen que enfrentar las periodistas, y hablo periodistas mujeres, en distintos países, en distintos regímenes, que es justamente poder alzar la voz frente a la opresión del Estado que muchas veces llega a ser em, hasta peligroso para su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues este documental, primero que nada, creo que es necesario señalar que está dirigido por Bárbara Miller. Es un documental de 2012. Y digo dirigido por Bárbara Miller porque ella es una persona europea, es una persona de Suiza que justamente desde 2021 se dedica a hacer documentales críticos hacia la sociedad, ¿no? Ella es una directora independiente de la televisión suiza que ha defendido y ha alzado la voz de las organizaciones humanitarias, pero para ello, pues justamente implicó empaparse de distintos tipos de esferas dentro del mundo. ¿Por qué? Pues porque realiza particularmente tres ejemplos que a lo largo de este documental se van a ir desarrollando. Entonces, los principales temas que ella aborda, no solamente en el documental, sino a lo largo de su historia cinematográfica, son aquellos relativos al cine tendientes a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra la discriminación de los más pobres, a la opresión y a la violencia cometida a determinados sectores de la sociedad que justamente necesitan alzar la voz, que son desamparados o que evidentemente pues no tienen algún medio para poder ir llegando a los espacios más contundentes y poder hacer ejemplificativo las violaciones a los derechos humanos que día con día están sucediendo. Algunos de los trabajos más significativos que tiene ella fue en la India, fue en Brasil, fue en Cuba, fue en Irán, también en algunas zonas de guerra, en algunas zonas de crisis como Camboya, como Kosovo, el Líbano, y también se inmiscuyó muchísimo en el tema del conflicto israelí-palestino. En esta ocasión, pues la hipnosis de la película, o del documental más bien, es que Bárbara no va a escapar de esa línea de expertise. Va a seguir manteniendo la locución entre los actores pro derechos humanos, y lo que va a realizar con Forbidden Voices va a ser una obra audiovisual que no es ficción,
Esto es, que sí representa aspectos de la realidad, que sí representa la base de lo que un país o una sociedad determinada vive, y lo retrata con personas, lo retrata con eventos y con problemas reales con fines informativos, educativos o de concienciación hacia una sociedad. Esta creo que es la gran aportación que tiene el acceso a la información en lo general a través de, en este caso, pues, medios audiovisuales, que pudiesen ser una película, que pudiese ser una obra de teatro, que pudiese ser un documental, incluso hasta un documental bastante pequeño, ¿no? Que es lo que nos está invitando justamente a poder informarnos y eventualmente, pues, dependiendo el grado de orientación o las afinidades que nosotros tengamos con una parte o no de la sociedad, pues podremos ir entretejiendo justamente cuáles serían esas líneas de información a las que nosotros nos gustaría llegar para que nos planten pues la semilla de el interés y eventualmente tengamos pues distintos medios a nuestro alcance en donde podamos discernir qué es efectivamente esa verdad que a nosotros nos está haciendo sentido. ¿Por qué? Pues porque obviamente, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia, algo que tiene estos tres ejemplos que se van a ver con tres mujeres periodistas es justamente lo mal que están arropadas por parte del Estado y por el contrario, ¿no? Cómo están siendo suprimidas, oprimidas por determinados regímenes que les impiden contar la verdad. La verdad a través de sus ojos, la verdad a través de sus reportes, la verdad a través de lo que ellas estén buscando en sus líneas de investigación. Entonces, creo que el documental, particularmente visto como el género, es justamente lo que nos puede dar la óptica de ir pudiendo analizar todos aquellos hechos que, pues, tarde o temprano podrán constatarse como verídicos o no, ¿sale? Pero creo que esa es una de las grandes cuestiones bastante importantes y sobre todo, pues, en el documental, pues claro que el autor va a emitir una opinión, un punto de vista o una crítica respecto de una situación en lo particular. Entonces, pues el documental, insisto, es este medio audiovisual en donde nos va a poder retratar, sí, la verdad contada, pues a través de sus sentidos, a través de su propia cultura, su propia educación, su propio punto de vista, pero que no deja, desafortunadamente en estos casos, de existir una realidad cruda, amarga, em, e incluso peligrosa para una sociedad en lo particular y, por supuesto, para nuestras tres protagonistas de la película. Forbidden Voices narra la lucha de tres blogueras, ¿no? Ellas cuentan con un blog porque ni siquiera a veces tienen los medios o los recursos para estar integradas a un medio de periodismo pues serio o de circulación nacional, sino que lo hacen a través de los medios que tienen a su alcance, que en este caso sería un blog. Y el blog va a ser justamente una página de internet, pero también puede tener plataformas como Facebook, como Twitter en ese entonces, hoy ex, como YouTube, como algún video sincrónico, como alguna plataforma, tal vez también Zoom, etcétera. El punto es que ellas tienen a su alcance apenas el Internet, ¿no? Como medio de comunicación. Y en segundo, apenas tienen justamente una plataforma que les pueda sentar base para poder ellas expresar sus opiniones. Y creo que aquí viene justamente una parte muy importante, que es el derecho de poder expresarse. El derecho eventualmente de la información, de poder acceder a esta información, el derecho de poder dar una verdad real, el derecho de poder confrontar a un Estado a través de sus autoridades, o más bien a las autoridades a través del Estado, y justamente tener una herramienta efectiva de denuncia en contra de las violaciones de derechos humanos. Porque evidentemente no nada más es contar o es relatar lo que sucede, sino es justamente poder hacer los huecos necesarios para decir la verdad de qué es lo que está aconteciendo y poder confrontarlo con las propias versiones del Estado. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con determinados conceptos muy interesantes. El primero va a ser el tema de los derechos humanos, el tema de acceder a la información, el tema también de la censura y finalmente recordemos que los tres ejemplos que más adelante estaremos comentando, pues tienen mucho que ver justamente con regímenes dictatoriales. Entonces, pues
La pluralidad de ideas no es algo bien visto, por supuesto. Incluso poder comunicar, poder expresarse, poder opinar, poder criticar, poder preguntar y cuestionar, son cuestiones que evidentemente prefieren soslayar de toda una sociedad civil, ¿no? Este documental, pues como les comento, fue de 2012. Sin embargo, tiene bastantes premios. Uno de ellos es el premio obtenido en 2012, que es uno de los mayores premios para los documentales en Toronto. Es el premio WAC Science de Derechos Humanos. El documental mismo también ganó en ese mismo año el premio de Amnistía Internacional en el Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián, España. Y en 2013 obtuvo dos nominaciones, que fue el premio perdón, la nominación al premio de cine suizo y al mejor documental. Asimismo, estuvo nominado al Prix en el Festival de Solothurn, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento esos fueron cuando empezó, esos fueron los premios obtenidos y fueron las nominaciones. Pero eso no cesó, sino que hasta 2018, incluso 2019, siguió obteniendo pues el premio Sonta a la Semana de la Crítica en el Festival de Locarno, el premio especial del jurado interreligioso en 2019, en el Festival Internacional de Cine Documental y de Animación en Leipzig, el premio de cine suizo con la nominación a la mejor película documental, la mejor banda sonora y el mejor montaje. Y finalmente, pues tenemos, como les comentaba también nuevamente, el premio Amnistía Internacional en 2019 en el Festival de Documentales de Telasónica, el premio del público 2019 de Millennium Documentals Against Gravity en Varsovia y finalmente el premio del reconocimiento especial de la UNESCO en 2019, el Festival del Cine Almaty. Em, Como les comentaba, este documental cuenta con tres historias. Yo me voy a centrar en una en lo particular, que es la historia de Joanny Sánchez. Ella es una persona que nació en Cuba, que está en Cuba todavía. Actualmente, si no me recuerdo, tiene cerca de 50 años y ella es conocida por un blog originalmente denominado Generación X, Generación Y. Ella relata justamente a través de su blog la censura y la persecución que sufren los periodistas en Cuba, incluyendo las agresiones físicas que pueden llegar a obtener de parte justamente de las autoridades o de la policía estatal por criticar al régimen. Aquí, ojo, aquí solamente se centra por criticar al régimen. Aquí, pues digo, mm, yo sé que no es menos agravioso, pero el tema es, no se permite justamente poder contradecirlos o poder criticarlos o poder hacer algún señalamiento en contra de las decisiones que toma el régimen. Em, Ella y su blog expusieron durante la vida de Cuba, ¿no? Y obtuvieron premios y distinciones internacionales igualmente, únicamente como blog, ya ni siquiera un premio como periodista, sino como bloguera. Ella sostiene que en Cuba son necesarias ciertos cambios políticos y económicos para que la población cubana pueda obtener pues los derechos reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, pues puedan tener el libre tránsito, puedan obtener una buena remuneración, puedan justamente tener una buena alimentación, una buena educación, etcétera. Y que ellos puedan con ello disponer de un mayor bienestar, alcanzar así la realización personal para denunciar a través de determinadas herramientas justamente la violación o los mecanismos que les impiden disfrutar de sus derechos humanos. Eventualmente y actualmente tiene ella un blog llamado 14 y medio. Se fundó en el año 2014 y ahí, si ustedes entran a internet, pues ustedes verán justamente que tiene distintas pestañas, distintos apartados y, por ejemplo, una de ellas es Cuba, economía, deportes, cartelera internacional, opinión, cultura, ciencia y bueno, está disponible hoy en día para la consulta de este blog. ¿Cuál es la intención de publicar? Le preguntan a ella en una entrevista. Y ella responde, ejercer la libre expresión.
Y la libre expresión la vamos a entender hoy en día y desde un texto de nuestra propia Comisión Nacional de Derechos Humanos como justamente el derecho orientado a proteger a las personas frente a las inferencias del poder público. Ujú. Conforme lo que señala esta comisión, el Estado deberá abstenerse de limitar la posibilidad de que las personas comuniquen sus ideas por este o por cualquier otro medio. Entonces, la libertad de expresión aquí justamente lo que nos va a decir es, nosotros tenemos el derecho, o sea, la potestad de expresarnos, de decir, de hacer, justamente aquellas manifestaciones verbales, manifestaciones escritas que tengan o que se relacionen con el poder público, siempre y cuando tengamos una protección o medidas de protección, como en este caso sería el Estado abstenerse de inferir con lo que nosotros estamos diciendo. Por supuesto que existen medios como a lo mejor un derecho de réplica, medios como también el propio cuestionamiento, medios como el tema de la investigación dentro del periodismo. Sin embargo, lo que sí nos está permitiendo justamente poder llevar a cabo mediante una expresión es exponer estas ideas y, como les comentaba, pues tener también estos verbos muy particulares de poder cuestionar, de poder confrontar, de poder orientar, de poder discernir, de poder mitigar el tema de cuál es la versión, cuál es la edad a la que nosotros podemos aspirar. Esta prerrogativa no solamente está en la legislación nacional, ¿no? Por cuanto se refiere a México, sino que nosotros también la tenemos contemplada en distintos ordenamientos internacionales. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, la tenemos también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tenemos a la opinión consultiva OC5 diagonal 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues aparentemente está protegida este derecho a la información. Sin embargo, bueno, pues también, y lo veremos más adelante, el caso de México tampoco escapa de la violencia, de la opresión del régimen y de la disminución que pretenden hacer respecto de el periodismo serio, ¿no? Sino que pues también está esta situación de poder tratar de menoscabar esta libertad o este derecho. Ahora, derivado de lo anterior, tenemos otra vertiente del derecho, que es precisamente la libertad de prensa. Mismo que no solamente tiene por objeto expresar nuestras ideas personales a través de, libremente a través de la comunicación, sino que también nos va a poder confrontar justamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está decidiendo día con día, pues nuestro gobierno en cualquier orden, ya sea federal, estatal o municipal, a través de los mecanismos de participación proscritos para ello. Por ejemplo, pues a través de una solicitud de acceso a la información, a través de los medios de defensa, ejercidos como particulares, por supuesto, a través de entrevistas, a través de notas periodísticas en la televisión y sobre todo aquellas que están en el tema de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona servidora pública comenta a través de un tweet, ¿no? Alguna situación, da a informar algo o establece un comunicado, emite una opinión. Y pues la Corte ha protegido justamente el tema de la libertad de expresión, la regulación de la relación entre persona servidora pública y finalmente del particular, ¿no? Entonces, si yo como particular también decidiera o como medio periodístico decidiera hacerle algún cuestionamiento, alguna pregunta, por ejemplo, no se puede pues bloquear a ese usuario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está investido justamente con a través de la personalidad de una persona servidora pública. Esto es, está haciendo frente, está comunicado al servicio público, pues por tanto no es una opinión netamente personal que como individuo esté emitiendo. Entonces, pues bueno, el tema de simplemente los bloqueos o el tema de las restricciones, incluso el tema de algunas personas servidoras públicas que se atreven a confrontar, a agredir
justamente al usuario, pues aunque nosotros tenemos un marco jurídico para poder pues corregir esas conductas y en su caso sancionarlas, muchas veces vemos que eso es el primer peldaño para violar justamente ese derecho humano, ¿no? Yo creo que el último y el más atroz podríamos considerarlo justamente pues el tema de una privación de la libertad e incluso el de la muerte propia para varios activistas, varias personas que se dedican a informar y que a veces lo hacen a través de los propios medios con los que cuentan, particularmente aquellos que pues no comulgan con determinado partido o que tienen ciertas restricciones y que muchas veces los hacen más vulnerables. El caso de las torturas han venido en aumento, el caso de las personas desaparecidas, y justamente el caso de pues estas sociedades que se van armando entre periodistas para poder ayudarse unos con otros, lo va haciendo más complicado para el momento en que simplemente ellos pretendan llevar a cabo pues esta información y este trabajo, que por supuesto importa y bastante. En el caso de Joanny Sánchez, pues bueno, recordemos que ella viene de Cuba, como les comentaba, y Cuba pues tiene un régimen particularmente, es uno entre casi todo el mundo, básicamente, ¿no? Porque tiene un régimen denominado República Socialista del Partido Único. Entonces, pues Cuba tiene un régimen socialista, pero además, pues no solo está comandado hoy en día o no tiene 10 años de que se instauró el régimen, sino que en realidad fue después de la revolución en 1959 y ha sido precedido no solamente por Fidel Castro, sino por Raúl y actualmente por Miguel Díaz-Canel. Entonces, Cuba tiene ya un chip muy distinto en cuanto a pues, las libertades, en cuanto a las expresiones, en cuanto a los derechos que los ciudadanos pueden ejercer. ¿Sí? Este régimen está comandado por el Partido Comunista de Cuba, está definido como un Estado socialista irrevocable y cuenta con un sistema en donde se concentra el poder en la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo del Estado. Entonces, pues tan solo con esa lectura, pues ¿qué podemos advertir? Que justamente todo el poder está concentrado en determinadas figuras. Y recordemos que el poder, pues, si bien se ejerce por determinadas autoridades, lo cierto es que tiene que estar distribuido de tal manera que las libertades, los derechos y las obligaciones sean proporcionales a cada una de las esferas que nos atañen. Esto es, no solamente a las autoridades o a los poderes que conforman su Estado, sino también a la sociedad civil, porque por ellos existe una voz. Ujú. Y por eso el derecho y la protección a la ciudadanía. Entonces, pues bueno, aquí no sucede de esa manera, sino que por el contrario, pues desafortunadamente y a pesar de los observadores internacionales con los que cuenta Cuba, distintos grupos de oposición sí la han señalado como una dictadura totalitaria, sin libertades, porque no existen más partidos, pero tampoco existe una suficiente locución civil que les permita justamente expresarse, ya ni siquiera, digamos, criticar, ya ni siquiera opinar en un sentido de pues rendir cuentas, ¿no? De rendición de cuentas, de solicitudes de acceso a la información, sino que pues el poder únicamente queda en una esfera en lo particular. Me di a la tarea de revisar qué es lo que nos señala la Constitución cubana con relación a los medios de comunicación. Y el capítulo segundo de la Constitución de la República de Cuba justamente nos dice algo bastante interesante. Nos dice que habla del apartado de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, a partir de ahí nos dice que los medios fundamentales de la comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Entonces, ¿de quién son objeto? El Estado establecerá los principios, la organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Y entonces aquí empezamos a encontrar justamente la problemática. ¿Quién controla los medios y por qué lo están haciendo?
El tema de tener determinados canales de comunicación, como en la televisión, como en la radio, como en el internet, como en la publicidad pictográfica que se puede encontrar en cualquier tipo de ciudad, los comunicados oficiales, las horas también oficiales que luego se programan en la televisión a determinadas horas. Pues evidentemente creo que es una razón de la comunicación social de parte de un gobierno que como obligación tiene pues darles comunicados a todos sus habitantes. Sin embargo, cuando esto pasa a ser completamente controlado por un estado, pues volvemos al tema. Entonces tenemos justamente localizado o ubicado bien a este poder tan grande que no existen alguna pluralidad que pudiese controvertirlos, que pudiese apoyarlos, que pudiese corregirlos, que pudiese darles alguna otra situación aparte de esta verdad, vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, la Constitución sí lo prevé, los medios de comunicación están a cargo del Estado, pero pues también hay una página que estuve revisando, se llama reporterosinfronteras.org, en donde justamente nos da el panorama actual de los principales medios, ¿no? De las televisiones, de las radios y de los periódicos en Cuba, y nos señalan que justamente están vigilados. Entonces, ya no solamente tenemos el primer mandato constitucional, que es dentro de mi estado, condenso a los medios de comunicación, sino que además existen otros factores, otros agentes, otros personajes, otras áreas que así lo dispone el gobierno, justamente para poder vigilar y poder controlar qué es lo que está sucediendo con la prensa. Y pues obviamente es una prensa, todavía vamos a llamarlo así, una prensa estatal. Sin embargo, no tenemos, o está prohibido, por lo que yo revisé, el tema de una prensa privada dentro de la Constitución. Y ahí es donde, insisto, pues existe pues la dictadura como tal, existe la decisión unilateral de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y finalmente pues ese gran control, ¿no? Entonces, pues Forbidden Voices justamente lo que viene a hacer es a controvertir todo este régimen, todas estas disposiciones, y viene a exponer lo que sucede día a día con lo que sucede en el país, ¿no? Lo que nos está diciendo, mira, en este apartado, esta sociedad ya está, no sé, la comunidad LGBT ya está siendo violada sus derechos porque les prohibieron manifestarse. De este otro lado tenemos un tema de economía respecto del cual también existen inconformidades, y todo este levantamiento de la voz es lo que hace una de las tres blogueras que menciona este documental. Pero es creo que muy importante revisar cómo está constituido, cómo está organizado este país, porque pues no nada más es un tema de callar, ¿no? O de menoscabar los derechos de los periodistas y de la sociedad, sino que pues tiene una gran razón de ser. Ahora, en cuanto a la televisión, Cuba tiene un canal que se llama Telerebelde y uno que se llama Cubavisión, y que son las cadenas más importantes que existen en el país. Por cuanto se refiere a su radio, tienen una estación denominada Radio Reloj, ¿no? Que igualmente pues es la más escuchada. Probablemente la que sí no tenga interferencias, probablemente la que no tenga algunos problemas para poder transmitir sin mayor inconveniente. Y pues bueno, tenemos un diario que se llama Granma, que es el de mayor difusión, pero que igualmente está controlado por el Estado. Ajá. Por cuanto se refiere al tema de los medios independientes, pues obviamente tienen una gran problemática con el Estado, y ellos surgen a raíz de lo que es el Internet. Entonces, bueno, pues tendrán aproximadamente unas 3 décadas que poco a poco fueron gestándose, pero que pues por supuesto no tienen todas las comodidades como si lo tienen las televisoras o las radios, ¿no? Sino que progresivamente incluso se han visto pues dañados, se han visto censurados. Y bueno, pues para esto incluso existen determinadas sanciones, ¿no? Que han sufrido estos periodistas. Pues primero, una exclusión al régimen, y segundo, represión. Tercero, un exilio forzado del país. Por cuarto, una censura, y quinto, una prohibición de salir de la isla.
Entonces, dependiendo de todo, del grado en el que considere pernicioso el Estado a esa persona de poder informar, pues lo puede detener, lo puede desaparecer, lo puede amenazar, puede robarle su equipo, puede pintarlo, puede darle algún susto dentro de su casa a él, a ella, a sus familiares, puede llegar con cartas anónimas, pero pues también, insisto, los pueden exiliar de la isla o pueden, pues por el contrario, no permitirles salir de la isla, pues porque consideran que ya no van a regresar, ¿no? Y finalmente, pues, también el tema de la censura sí está legalizado a través de un decreto que se llama Decreto 370 y la Ley de Comunicación Social de ese país. ¿Sale? Por cuanto se refiere a México, bueno, pues también nosotros encontramos justamente, como les venía comentando, pues el cúmulo del tema de la libertad de expresión está previsto constitucionalmente, está previsto también en otros instrumentos internacionales, pero creo que hay una ley que me llama la atención, se llama Ley de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Y esta ley, pues si bien es bastante extensa y por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar o analizar, creo que es muy importante que señalar el objeto de esta, previsto en su artículo primero, en donde dice que se va a establecer la cooperación entre la federación, las entidades federativas, para implementar y operar medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad, la defensa o la promoción de los derechos humanos a través del ejercicio de la libertad de expresión a favor del periodismo. Entonces, pues creo que eso qué significa cuando nosotros tenemos positivizado alguna norma, pues bueno, que es necesaria poder señalarla, que necesita tener una regulación y que por tanto entonces estas medidas de prevención, estas medidas preventivas y estas medidas urgentes, pues evidentemente es porque son necesarias para que puedan puedan los periodistas ejercer su labor día con día, aparentemente dentro de un grado de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos a través de esta legislación. Creo que también es importante mencionar que a través de esta ley se cuenta con un mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos. Creo que también esto lo que nos hace es justamente tener en consideración cuál es la labor del periodista, ¿no? Que entendida como pues las personas dedicadas a los medios de comunicación y de difusión públicas, comunitarios, experimentales, de cualquier otra índole, cuyo trabajo con comentar, opinar, difundir, publicar o proveer de información a través de cualquier medio de difusión y de comunicación, ya sea pues también de redes sociales, ¿no? Entonces, algo que también llama la atención es que a los periodistas no solamente realizan esta labor, sino que también se les puede denominar justamente personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscan es alzar la voz cuando exista los medios suficientes para poder informar a una población en lo particular. Y para ello, las personas físicas que actúen de manera individual o colectiva dentro de una organización o dentro de un movimiento social, las personas morales, incluso los grupos, las organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad sea la promoción o la defensa de los derechos humanos, quedan protegidas por esta ley. Creo que al final tenemos y contamos con una ley como una herramienta que el legislador dispuso justamente ir tasando mm, qué tan efectivo puede llegar a ser esta ley, qué es lo que necesitamos para que los medios justamente nos digan si efectivamente, pues nosotros con ello es suficiente para protegerlo, necesitamos algún otros medios. Cuando sobre todo les comento, pues estas medidas tienen impacto incluso llegar a proteger la vida. Y particularmente este año ha iniciado
como un año bastante bélico, como un año en donde pues hemos visto determinadas capturas, determinados objetivos y bueno, pues que salga a la luz justo por menores o datos que el Estado pretende controlar, pues eso implica un riesgo bastante para la persona y eso a la vez también significa justo que podamos nosotros tener una protección a la dignidad y a la vida del periodista. Entonces, pues, creo que eso es un poco necesario, pero insuficiente en medida de este país, en medida de, por supuesto, otros regímenes, en medida de lo que se va requiriendo día con día, porque pues muchas veces determinados grupos de poder no están orientados justamente a poder respetar estos derechos o estas expresiones. Pero pues los medios con los que lo ejercen, pues definitivamente pues llegan a ser medios pues incluso de asesinar a alguien, ¿no? De una violencia bastante grande y que pues sanciones o estas medidas de prevención tan cortas para la actualidad. Entonces, pues bueno, creo que el contexto, tomando un poco el documental y el panorama actual, es que nos habla de mucha violencia e impunidad por parte de lo que están sufriendo los periodistas o que están en el riesgo justamente de encontrarse. Esta falta de seguridad de determinados activistas y finalmente pues también el desafío de parte del Estado de poder garantizarlo, pero de poder sancionar y efectivamente localizar a las personas que en su caso hayan perpetrado o con algún derecho de alguno de ellos. Entonces, pues bueno, yo creo que los temas principales este, mm, dentro de esta documental, pues justamente tiene que ver con el poder de las redes, ¿no? La tecnología, que es lo que hace que rompa justamente con este control de parte del Estado, los riesgos personales que existen por parte de quien asume esta labor y finalmente la resistencia y la censura para poco a poco ir pudiendo tener bases de confianza, bases que estén demostrando hacia esa sociedad la información que han recabado, la labor que han hecho y justamente poder destapar todo aquello que a veces el Estado quisiera minimizar o que simplemente quisiera olvidar un poco, pues porque las decisiones no fueron las mejores, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos de eso nos habla este documental. Estas fueron como las narraciones que suceden tanto en Cuba como en México, tanto en sus constituciones como en algunas legislaciones. Y bueno, pues yo quiero cederle el uso de la voz justamente a mi maestro Juan Antonio Pérez Sobrado, para pues que continúe con esta gran exposición. Muchas gracias. Eli- Ya. Listo. No sé si está por ahí ya el doctor Pérez Sobrado, el maestro Pérez Sobrado. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues ahora es momento de darle la palabra a nuestro querido amigo, el maestro Juan Antonio Pérez Sobrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos del seminario, al doctor Walter, al maestro Jimmy, obviamente Carla, ¿no? Que está aquí gestionando todo el asunto de la logística. Y obviamente, pues a mi amiga Andrea Enríquez Perea, que, bueno, una disculpa por entrar hace unos minutos, pero bueno, tengo clase de 12:20 a 1:40, entonces estaba terminando ahí la clase con los alumnos. Espero que algunos de mis alumnos se conecten a la sesión para acompañarnos. Y bueno, ya había comentado, ¿no? Con Andrea, yo, bueno, originalmente no estaba programado para estar acá, canceló un profesor, y bueno, pues ya fui invitado, ¿no? Muy amablemente por mi amiga Andrea. Desafortunadamente no escuché toda la exposición por esta clase
que tengo, pero sí ya nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? En días antes, que era lo que íbamos a comentar, ¿no? Me mandó los enlaces, toda esta cuestión. Ah, aquí está Tania Trejo Chavarría, aquí estamos acompañando. Muchas gracias, 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 de verdad, se siente bonito, ¿no? Que los alumnos estén aquí, en vez de estar haciendo otra cuestión. Bueno, hoy que fue un día, pues un poco atípico, ¿no? Sobre todo en la facultad. Este, bueno, estamos aquí em, bueno, tengan la oportunidad, ¿no? Los alumnos de acompañarnos con todo el gusto de siempre. Em, Comentaba yo con Andrea que además de lo que propiamente habla o nos muestra el documental, que ya tiene varios años, ¿no? Está, si no tengo mal el dato, es del año 2012, ¿no? Y que desde entonces, ¿no? Ya, y desde mucho antes, ¿no? Evidentemente son temas que trascienden lo meramente coyuntural, temas de libertad de expresión, de censura, de regímenes autoritarios, de regímenes autocráticos, ¿no? Nos muestran tres ejemplos en diferentes países, ¿no? Alejados incluso, ¿no? En demasía en el planisferio, nos muestran que es Cuba, China e Irán, la labor, ¿no? La labor de tres periodistas y activistas eh, en redes sociales, en una labor de denuncia y de cuestionamiento a múltiples sucesos y a múltiples decisiones de gobierno en sus respectivos países. Como seguramente ya les comentó la maestra Andrea, bueno, pues este documental, ¿no? De Voces Prohibidas se centra en la labor de tres periodistas, que son Yoani Sánchez de Cuba, Zheng Yang de China y de Farnas Seifi de Irán. Sobre todo Yoani Sánchez, pues ha sido la más conocida, sobre todo en nuestro ámbito, evidentemente, ¿no? Por la cercanía, por el idioma, ¿no? que compartimos con Cuba. Y porque, bueno, sobre todo en últimas fechas de un año para acá, pues el tema, o de unos meses, ¿no? Para acá, el tema de Cuba, pues ha estado en la sobremesa, no solamente académica, sino en la sobremesa, ¿no? Eh, de amigos, de familia, en la conversación pública y más en nuestro ámbito universitario, ¿no? Lo vemos que el tema de Cuba, de Ucrania, de Palestina han estado presentes, no solamente en los conversatorios, sino también en el activismo, ¿no? Ya sea Venezuela también, evidentemente, ya sea se esté a favor, se esté en contra, o desde una postura más crítica, más objetiva, al verlos como procesos, ¿no? Y como reacomodos geopolíticos, ¿no? Y que muchas veces esos ejemplos son coyunturales, ¿no? Y dentro de los cuales pues se dan, ¿no? Peleas dentro de los polos, ¿no? De poder hegemónico, ¿no? Pero bueno, son además países, China, Irán, Cuba, que tampoco, además de Cuba, no han dejado, en el específico Irán o China, no han dejado de tener una preponderancia en la conversación, ¿no? Les repito, ni académica ni en general, ¿no? En el ámbito social e incluso en la vida privada.
son regímenes, sin duda alguna, ¿no? Autocráticos, autoritarios, ¿no? Bueno, en el caso de China, pues una organización, lo que es el Partido Comunista Chino. En el caso cubano, sí un partido comunista, pero regido, ¿no? Por una estructura, ¿no? familiar, que es la de los Castro. El régimen iraní, no hay como tal un partido, ¿no? Comunista, sino que es un régimen teocrático, ¿no? En el cual el poder público, el poder fáctico, no lo ejercen civiles, sino una casta de clérigos chiitas, a la cabeza de la cual se encuentra, ¿no? el ayatollah Ali Jamenei, ¿no? Sucesor del líder de la revolución islámica, ¿no? Triunfante en 1979, que fue el ayatollah Khomeini, fallecido en 1989. Entonces vemos que estos tres países en los cuales llevan a cabo su labor estas periodistas y activistas en Internet, en redes sociales, pues comparten, ¿no? El hecho de que son regímenes autoritarios, ¿no? Que tienen una estructura muy verticalizada, ¿no? Dentro del, que también han sufrido, sobre todo Cuba, Irán, embates, ¿no? Y se han desempeñado, Cuba e Irán, como teatro de conflictos entre, sobre todo en la época, más que nada, ¿no? En la época de la Guerra Fría, entre los dos polos, ¿no? de poder hegemónico, que por lo menos hasta 1989, 1991 existía, ¿no? En la configuración geopolítica del mundo, que era el polo capitalista liderado por Estados Unidos, el polo socialista liderado por la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que desaparece formalmente en 1991. Los dos se desempeñaron, tanto Irán como Cuba, como teatro de esa guerra fría, ¿no? Que muchas veces adquiría, ¿no? tintes no tan fríos, sino de conflictos militares, eh, que se asumían, por lo menos de manera formal, como guerras civiles, pero en las cuales intervenían en apoyo de uno de los dos o más bandos en conflicto, estas potencias hegemónicas, con el fin de expandir su influencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Irán, sobre todo, pues esta revolución islámica liderada, ¿no? por el ayatollah, impulsada un tanto por el polo socialista, y por el otro lado el régimen del Shah, ¿no? Del Shah de Irán, Reza Pahlavi, el papá, ¿no? De quien ahora pretende, ¿no? Reinstaurar la monarquía persa, ¿no? Apoyada por Occidente. Eh, por otro lado, en Cuba, ¿no? El régimen, primero, ¿no? El régimen de Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, originalmente la guerrilla castrista, apoyada por Estados Unidos, pero la configuración geopolítica termina orillando, ¿no? Al régimen castrista a declararse como marxista-leninista y aceptar, ¿no? el apoyo del polo socialista liderado por la URSS, y que en algún momento fue casi el detonante, ¿no? de una guerra de la crisis de los misiles a inicios de los años 60. Entonces vemos que China, evidentemente, ¿no? Un polo de poder geopolítico dentro de la esfera socialista, pero no sometido del todo, alineado en algunos sentidos, coordinado en algunos sentidos hasta la fecha, ¿no? Con Rusia, con la entonces URSS, ahora con Rusia, pero siempre, y sobre todo bajo el liderazgo, ¿no? de Mao Zedong, o de los regímenes de más apertura, sobre todo, ¿no? hacia, hacia el exterior, eh,
a partir de los años 80 hasta ahora, ¿no? Con Xi Jinping en la cúspide, ¿no? Del régimen comunista chino, eh, no por completo, ¿no? Subsumido, ¿no? A los dictados de Moscú, sino con un régimen, sí en la órbita comunista, pero con independencia, ¿no? De la propia URSS, lo que le permitió configurar, ¿no? Un régimen propio, les repito, inicialmente, pues bajo el liderazgo, ¿no? De Mao Zedong, que incluso en los años 70 tuvo un acercamiento muy importante con los Estados Unidos, ¿no? Con los Estados Unidos bajo el mando de Richard Nixon y con el liderazgo, ¿no? De sus relaciones internacionales por parte de Henry Kissinger, ¿no? Canciller norteamericano que en muchos sentidos contribuyó, ¿no? A configurar las relaciones internacionales del, del mundo a partir de los años 70, ¿no? Eh, Vemos que, les repito, son tres regímenes autoritarios dentro de los cuales eh, se erigen barreras, ¿no? Hacia el exterior. Al ser tres regímenes emanados de una revolución, ¿no? Como lo es la Revolución China, ¿no? De Mao Zedong, 1948, la Revolución Islámica, ¿no? De los Ayatollah en 1979 y la Revolución Cubana, ¿no? Triunfante en 1959, que establece, ¿no? El régimen castrista en Cuba, se asumen como, en muchos sentidos, sobre todo, ¿no? Irán, Cuba, como regímenes en resistencia, ¿no? Hacia el exterior, regímenes en resistencia hacia la potencia hegemónica que representa Estados Unidos. El caso de China, pues, es diferente porque es una potencia también a su modo hegemónica en su ámbito, ¿no? En el ámbito comercial o con incluso, ¿no? Agresiones de corte típicamente imperialista como lo es hacia Taiwán o como lo es hacia el Tíbet, ¿no? eh, Son regímenes que se asumen, ¿no? En oposición a una potencia hegemónica como lo es Estados Unidos y que por lo mismo, pues configuran, ¿no? Un régimen autoritario, regímenes de corte típicamente autocrático, dentro del cual están restringidas, ¿no? Desde su establecimiento muchas de las libertades típicas del mundo occidental. Y dentro de este contexto, preguntarán quizá, ¿no? ¿Por qué nos habla de toda esta cuestión? Pues para entender, ¿no? La labor de estas tres periodistas y activistas, cuál es el impacto, ¿no? De su labor, no solamente dentro de la sociedad china, cubana o iraní, sino dentro de la sociedad global en general, y cómo no podría entenderse sin esta sociedad digital, sin este mundo, ya digo, decirlo ya es prácticamente, ¿no? Un lugar común, este mundo tan globalizado, ¿no? Ya esta aldea global, ¿no? Como se ha llegado a definir, ¿no? Cómo resulta determinante entender este contexto de enlace digital para entender la labor de estas tres activistas y periodistas. No solamente en una labor de información a sus conciudadanos, ¿no? Que también tienen muchas restricciones, incluso, por ejemplo, para el acceso a Internet. Vemos en las últimas protestas, ¿no? En Irán, que se han, que se han mantenido y que han tomado un cariz demasiado violento y represivo por parte del régimen de los ayatolas, o por ejemplo en la Cuba, ¿no? De Miguel Díaz Canel, donde pues hay apagones de luz, el internet está muy restringido, o en China, ¿no? Donde también, ¿no? Tienen una altísima restricción, sobre todo en cuestión de redes sociales, cómo adquiere otra dimensión la labor de estas tres mujeres. Y les repito, no solamente al interior,
porque al interior hay también demasiadas restricciones, sino al exterior. ¿Cuál es la función de estas tres periodistas en denunciar, en cuestionar, en mostrar al mundo lo que se vive desde el interior de sus respectivos países? ¿Cómo es ser periodista, un periodista crítico, como digo, es consustancial, ¿no? Es a la labor del propio periodismo, cómo es retratar una realidad que puede resultar incómoda a un régimen evidentemente autoritario y cómo también cuestionar a un propio, a un mismo régimen que es quien propicia evidentemente pues estas restricciones y estas censuras. ¿Cómo lo es enfrentar la persecución, ¿no? El acoso por parte de un Estado que solo admite, ¿no? Un pensamiento único, como en cualquier régimen autoritario, que no asume la crítica, porque eso le implicaría, ¿no? Mostrar, según, ¿no? Dentro de la lógica del régimen autoritario, debilidades, fisuras, ¿no? Hacia el exterior y cómo toda esta cuestión no debe tampoco dejar de lado el asunto del género. No es gratuito que este documental de Voces Prohibidas tenga como protagonistas a tres mujeres, porque además estas tres activistas y periodistas no solamente se enfrentan a lo que típicamente se enfrenta cualquier periodista crítico en un régimen autoritario, sino que también se enfrentan a cómo es ser mujer, ¿no? Bajo un régimen autoritario que tiene diferentes tipos de restricciones para las mujeres. Por ejemplo, el más acusado pues, en Irán, ¿no? El hecho de portar, ¿no? Una determinada vestimenta, establecer un tipo, ¿no? de conducta determinada para el sexo femenino. En Cuba, por ejemplo, ¿no? Es diferente la cuestión, pero también, ¿no? Tiene implicaciones de género. O en China, ¿no? Que también tienen restricciones en ese sentido, sobre todo en su momento, ¿no? Este tan conocido que, bueno, ya se relajó mucho más el hecho incluso de derechos reproductivos, ¿no? Entonces, les repito, no solamente es la cuestión del ejercicio periodístico per se, sino también cómo es ser mujer periodista bajo un régimen autoritario y cómo a partir de esa condición consustancial, ¿no? A su propio, a su propio sexo, eh, eludir, ¿no? O intentar eludir esas barreras, cómo se complica mucho más el ejercicio periodístico a partir, ¿no? De esa condición femenina, sin la cual tampoco, pues, podríamos entender mucho del contexto de estas tres periodistas y activistas que además han contribuido en mucho a modelar la imagen y la información que poseemos quienes nos encontramos fuera de esos regímenes, pero que nos hemos interesado por esos temas, ¿no? Determinados, por esos países, sobre todo a quienes nos gusta, ¿no? El asunto de los sistemas jurídicos, políticos o de las relaciones internacionales, ¿no? Y que además son países que se mantienen, les repito, en la conversación académica, ¿no? Mediática en general, cómo han contribuido, ¿no? Con su labor a, a informarnos y a modelar la imagen que tenemos de esos regímenes, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí haya alguien que quiera comentar algo, que quiera hacer alguna pregunta. No sé, me gustaría un poquito abrir la conversación, sobre todo pues a los alumnos, o no sé, Andrea, si quieras intercalar alguna cuestión. eh, o los organizadores, porque si no, luego esto se convierte un poquito en monólogo. ¿No? Adelante, no sé si quieran comentar algo.
Y pues yo creo que es muy importante justo lo que se está comentando en este foro, o sea, el tema del documental, lo que nos dice más allá de cómo están organizados algunos otros estados, es que a las alumnas, a los alumnos tengan justamente dentro de su propia formación como estudiantes de la facultad y eventualmente como abogados, como defensores, probables defensores incluso de los derechos humanos o de las libertades de expresión, que tengan determinadas bases respecto de las cuales pues puedan empezar a partir para su defensa, ¿no? Al final del día es creo que importante preguntarnos por qué ellas, en este caso particular del documental, realizan esta labor. O sea, sí se están poniendo en riesgo, sí están poniendo en riesgo a su familia, sí están ejerciendo una labor sin mayor apoyo o tal vez con recursos económicos bastante limitados. Y yo creo que justo la defensa de ir en contra de determinados regímenes del autoritarismo es lo que nos da a nosotros la capacidad de que como ser humanos podamos avanzar. Yo creo que les platicaba al inicio de la sesión, querido maestro, es justo que el tema es poder nosotros tener una pluralidad de opiniones respecto de las cuales a nosotros podamos ir integrando aquella que nos hace un poco más de sentido. Y no solamente tener una verdad única, sino que esa verdad, pues bueno, contada por los ojos de todos, incluso los que estamos aquí reunidos, pues va a tener justamente un grado de variación y eso es lo que a nosotros nos va a dar no solamente un ejercicio crítico, sino nos va a dar el respaldo de qué es lo que estamos decidiendo. Esto es, no todo lo que nos dicen muchas veces determinados medios resulta ser cierto, o pues muchas veces por conveniencia, muchas veces pues con una intención de no dejar al encubierto determinadas situaciones, pero creo que eso es lo que nos va a dar mucho diálogo como sociedad civil, en este caso los mexicanos, pero también pues levantar justamente la voz de cuando existan crímenes atroces en donde pues ya no hay una vuelta, ya no es solamente una sanción, ya no es una amonestación, ya no es imponer una multa a un periodista, ¿no? Sino es justamente ir en contra de su vida. Y ahí es donde sí creo que para este grado de un 2026, pues eso no deberíamos estar viendo. Entonces creo que es muy importante dejar como enseñanza a todos los alumnos, ¿no? Este ejercicio de conciencia, de que puedan defenderse, de que tienen la seguridad de hacerlo, por supuesto con sus debidas precauciones, pero al final del día creo que es lo que nosotros podemos darles a ellos. Siempre la seguridad y que no tengan miedo de alzar la voz, no solamente con un tema de derechos humanos, sino cualquier cuestión que pudiese lesionarlos a ellos mismos. Me parece que levantó la mano Joaquín Terrazas. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Perdón, es que no, estoy con un dispositivo que no me permite cambiar el nombre. Soy Graciela Steines y bueno, pues agradecerles a Andrea y al maestro Pérez Obrado por su participación muy interesante. Bueno, la, la Corte y la Comisión han emitido varios informes y textos respecto a asesinatos de periodistas, pues sabemos que son gente incómoda cuando indaga, cuando cava más profundo en los temas y pues desafortunadamente los resultados creo que saltan a la vista. Yo lo que aparte de agradecer la estructura y sobre todo pues el diseño tan interesante que han hecho los organizadores, el maestro Walter y el maestro Jimmy Montero, la elección de los documentales. Pienso que evidentemente, aparte de su carácter o de su naturaleza testimonial, eh, realmente habría que ver cómo se consumen para fines académicos y didácticos, ¿verdad? Porque hay veces que inclusive no son fácilmente localizables estos materiales, hay que hacer peticiones a la Filmo de la UNAM o no siempre son usados como material didáctico. Y entonces a mí me gustaría mucho saber em, qué miradas de oro poseen ustedes sobre el documental que estamos comentando hoy respecto a tópicos específicos para discutir en clase. Por ejemplo, qué preguntas específicas harían o qué
o qué segmento particular del documental elegirían, además de dar a conocer todo este contexto tan importante y el riesgo de ser mujer periodista en cualquier género, pero pues más aún en estos que requieren un coraje y una valentía, y yo diría ciertamente un tipo de activismo acompañado, porque pues si a una persona la desaparecen, a lo mejor es un poco más difícil desaparecer a 3, a 10 o tener ahí detrás a alguna Right Watch o alguna organización, digamos, por lo menos de acompañamiento, de respaldo, ¿no? Porque realmente, pues, sabemos perfectamente cómo se las gastan para desaparecer personas. Pero la pregunta es entonces, ¿qué preguntas específicas o qué segmentos consideran ustedes que puedan hacer match o conectar con nuestras situaciones mm, mexicanas? Porque yo lo que aprecio como metodóloga es que realmente el tema del método comparado lo hablamos mucho, pero no lo desarrollamos con suficiente concreción, ¿no? Queremos comparar la gimnasia con la magnesia y en ocasiones no somos muy claros con qué comparar o cuál es la finalidad del análisis, ¿no? El foco, si es el tema de género, si es el tema de la operación de los cuerpos policiales o si son los mensajes en redes. Entonces, pienso que este material tiene muchísimo, por decir así, carnita, mucho que sacarle. Y a mí sí me gustaría mucho que nos compartieran alguna parte específica, alguna escena, algún hilo de oro, pues que compartir como para material en clase, porque realmente la vinculación específica con la, no sé, la producción legislativa o con algún precedente o con alguna, inclusive alguna parte de la teoría general de alguna de las materias conceptualmente o eh, podría hacer que le saquemos muchísimo provecho. Entonces, pues nada más que agradecer y disculpar porque no puedo cambiar el nombre, pero pues agradecer mucho a los organizadores y a ustedes estar teniendo esta conversación tan interesante. Muchas gracias. Sí, ¿qué cree? Si quieren, Adelante, maestro. sí, Andrea, digo, yo lo que a mí me parece, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Respondiendo a lo que comenta la doctora Steiner, ¿no? Que le mando un muy cordial saludo. Y ya después, tú si quieres dar tu aportación, adelante, como tú me digas, amiga. Adelante, por Sí. favor. Sí, no, sin duda, ¿no? Creo que el ejemplo los ejemplos, ¿no? De estas tres activistas y periodistas da para mucho conectar con nuestro país. En otra situación, evidentemente, ¿no? En México, pues no tenemos ni de lejos, aunque a veces aunque digo, hay elementos, ¿no? Que pareciera que nos acercan a un régimen autoritario en algunas vertientes, pero pues no vivimos, ¿no? En modelos, ¿no? Autoritarios como lo es China, Cuba o Irán. Yo en lo personal, yo destacaría los elementos del acoso gubernamental, ¿no? De lo que es la falta de acceso sociales o a Internet, a las restricciones, lo que es en primer lugar el acoso gubernamental y a las restricciones tecnológicas que se les imponen
a estas periodistas y al público en general, porque ellas son ejemplo de lo que, de lo que cualquier ciudadano debería poder hacer, que es comunicar y poder, ¿no? Contrastar su realidad con la de otros. ¿Qué sucede aquí en México? Aquí en México hemos visto ejemplos, ¿no? Desde el Estado, ¿no? En el púlpito mañanero de la gestión de la administración federal pasada o incluso en esta, aunque hay ya matices, ¿no? Un poco diferentes, un poquito diferentes, pero el hecho de, por ejemplo, decir esta pregunta no me gusta y el medio del que vienes es un medio tal, tal, tal y llenar de adjetivos y el hecho de que eso repercuta en un acoso mediático desde redes sociales hacia el periodista o hacia el medio informativo o el hecho de que veamos un gobernador o una gobernadora, ¿no? Este, si se me escapa el nombre de Laida Sansores en Campeche, no es no es tan, no es tan, no es por casualidad. El hecho de que veamos a una gobernadora, a un gobernante, ¿no? Ya sea municipal o nivel estatal, decir, eh, acudir, ¿no? Ante la justicia, ¿no? Ante el poder judicial estatal, por ejemplo, y decir, me está difamando o está ejerciendo violencia política de género este medio contra mí, pero pues, realmente sabemos que no lo es, sino que es un medio que es crítico y que cuestiona al régimen estatal o municipal en curso, ¿no? Es un acto sin duda alguna de censura y de acoso al periodismo y que trasciende sin duda alguna al ámbito ciudadano. Si aquellos ejercitantes del oficio periodístico que tienen acceso a medios, que tienen un estatus, ¿no? Profesional y legal determinado para comunicar, ¿no? Y para cuestionar se ven sometidos a estas presiones, a estos intentos de censura, ¿qué puede esperar el ciudadano común? O en ámbitos no estatales, por ejemplo, hemos sabido, ¿no? De madres buscadoras, ¿no? De periodistas. ¿No? El semanario Z, por ejemplo, en Tijuana es un ejemplo clarísimo de lo que ha sido la barbarie del narco en su afán de censura a los medios periodísticos, ¿no? En un ejemplo no de estructura estatal, sino, por desgracia, en muchos casos, pues lo hemos visto, ¿no? Este fin de semana fue clarísimo, de estructuras paraestatales, ¿no? O incluso paramilitares que ejercen, ¿no? Censura contra periodistas. México es, por desgracia, un claro ejemplo y lo vemos, ¿no? En los primeros lugares en los primeros lugares de asesinatos de periodistas, ¿no? En una situación gravísima en la que, por lo menos teóricamente, no nos encontramos en una guerra como típicamente, ¿no? Considerada como lo pudiera ser la Franja de Gaza o lo que pudiera ser la región, ¿no? Oriental de Ucrania, pero sí nos encontramos en conflicto entre estructuras de poder no solamente estatal, sino fáctico, que ha llevado a niveles de violencia terribles, ¿no? En nuestro país y de los cuales el gremio periodístico pues ha sido terriblemente golpeado, ¿no? En el cual vemos a estructuras del narcotráfico vigilantes de lo que publican periodistas, de lo que publican ciudadanos, ejemplos terribles, ¿no? De periodistas que por una mala configuración de su seguridad cibernética son ubicados y son ejecutados, ¿no? Eh, Intentos de extorsión o de silenciar medios y periodistas en general que dan cuenta de las actividades delictivas de estos grupos. Entonces nos encontramos en una situación eh,
les digo, diferente que estos regímenes, de estos tres regímenes autoritarios de los que habla el documental, pero también muy, eh, quizá, no quisiera decir que más dramática, pero sí en otro ámbito, porque no nada más, aquí no podemos hablar de un acoso únicamente estatal, gubernamental, sino también de organizaciones delictivas que ejercen una censura contra medios periodísticos. Yo creo que esa es la vertiente en la que podemos, a partir de la cual podemos generar que los alumnos se interesen en estos temas. Y obviamente la vertiente legal, ¿no? Toda esta cuestión que ya comentó, ¿no? Muy acertadamente la doctora Steines de derecho internacional. La corte, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el ámbito, ¿no? Interamericano o en el ámbito internacional, ¿no? Estos tratados, ¿no? Que tienen que ver con derechos humanos, con las libertades, ¿no? Eh, Más elementales de cualquier ser humano al derecho a la información, a la libertad de expresión y a temas de censura o de regímenes autoritarios. Yo considero que es esa vertiente. Decirle a los alumnos, esto no únicamente sucede en Cuba, no únicamente sucede en Irán, no únicamente sucede en China o en otros, ¿no? Rusia, ¿no? También es un ejemplo, Alexander Navalny, ¿no? Es un ejemplo dramático, Filipinas, etcétera. No solamente suceden en ámbitos extra nacionales, sino que en el mismo México sucede de diferente manera, pero también sucede. Y no desde el gobierno únicamente, sino también desde estructuras del crimen organizado que pretenden censurar la información, ¿no? Les repito, qué mejor ejemplo que lo que vivimos el día de ayer en nuestro país, ¿no? Vemos fake news, ¿no? No sabemos si atizadas desde el gobierno o desde el crimen organizado o desde otros poderes fácticos. Vemos que hasta estos momentos, ¿no? Circulan diferentes versiones y un ánimo ciudadano por conocer la verdad, no solamente por el mismo hecho de saberla, sino por nuestra seguridad, ¿no? Todos tenemos familia, amigos en otros lados de la República por quienes nos preocupamos y los alumnos tampoco son ajenos al asunto. Esa es desde mi perspectiva lo que yo considero que a partir de ello podemos generar preguntas y sobre todo preguntas que les impacten en el terreno de lo personal, ¿no? De lo más inmediato que es la realidad sociopolítica nacional, ¿no? Al estudiantado, para que ellos a partir de ello vayan generando masa crítica, ¿no? Y vean que eso que sucede en una parte del mundo no alejadísima, también puede decirles algo respecto de una realidad que ellos mismos están viviendo. Adelante, Andrea, hasta aquí dejaré yo mi participación. Sí, pues yo solamente para abonar un poco más, o sea, yo creo que este ejercicio que hemos hecho en varias ocasiones, en varias ediciones del seminario, justamente lo que buscan es pues el punto crítico y de reflexión. Y cada uno de nosotros como ponentes, creo que la ventaja es que somos multidisciplinarios y muchas veces vemos temas que a lo mejor para la otra persona pudiesen no ser tan importantes o que pues, se van complementando uno y otro dentro de la plática. Yo creo que, doctora, respondiendo a su pregunta, lo primero que yo les pondría a los alumnos como pie o como base sería que pudieran identificar aquellas situaciones que muchas veces no tenemos día a día, ¿no? O sea, esto es afortunados, afortunadamente, pues no estamos justo en un régimen como en el de Cuba. Entonces, creo que el ponerlos en contacto y familiarizar el hecho de que sí hay otros ámbitos, pues
creo, determinados, darles a conocer que hay otras esferas, hay otros escenarios y que muchas veces son un poco más crueles estos escenarios para ellos, pero que no por eso también pudiésemos no tenerlos, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que darles a conocer cómo viven en otros países y en este caso en particular resaltar la historia de 3 personas que luchando por determinados derechos, que es la libertad de expresión, valga la expresión, que además son mujeres, ¿no? Pues yo creo que es con la posibilidad de decir, enfrentarse a determinadas situaciones sine qua non, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, el poder de la voz civil, el poder de la voz de la mujer, el poder del periodismo, pero también nuestros alumnos que se están formando para ser abogados, justamente que conozcan determinados asuntos, determinados casos en donde los derechos que están en pugna, pues pudiesen parecer incluso difíciles, ¿no? ¿A qué derecho prevalece? ¿A cuál le doy la razón? ¿Este derecho bajo qué arista tiene? ¿Qué interpretación? ¿Qué criterio? ¿Qué concepto? Y sobre todo también, ¿qué es lo que pueden hacer ellos para protegerlos? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos para defenderlos? Entonces, sí, también concuerdo que este documental fue muy difícil de adquirirlo. Tuvimos que ir aquí a Filosofía para poder pues hacerlo porque en plataformas no está. Pero justamente creo que hicieron muy buen trabajo dentro del seminario el poder identificar este documental porque pues es una joya que está escondida de la libertad de expresión. Entonces yo solamente quisiera mencionar eso. Creo que son las visiones de todos nosotros conjuntadas y yo en mi caso pues justamente esto. ¿Qué derechos identifican dentro de un escenario que no pudiese ser familiar para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes estarían buscando? ¿Cuáles serían los elementos y sobre todo con base en eso, cómo construyen un derecho novedoso y sobre todo proteccionista de estos derechos humanos? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra Andrea. Muchas gracias, maestro Juan Antonio Pérez Obrado. Ahorita voy a dar algunas reflexiones, ¿no?, de esta excelente y extraordinaria aportación de cada uno de ustedes, pero creo que Carla tenía algún comentario o alguna duda. Adelante, Carla Yossejani. Sí, muchas gracias, doctor Walter, y también me sumo a las felicitaciones, tanto para la maestra Andrea Enríquez como para el maestro Antonio Pérez Obrado. Yo creo que el propósito del seminario de arte y derecho en cuanto al cine documental es muy importante porque nos permite tener una visión más amplia y objetiva en cuanto a las necesidades que se van suscitando pues dentro de la sociedad y que atañen específicamente al mundo jurídico. Yo creo que en México, en nuestro país, el periodismo en muchas ocasiones termina siendo pues un activismo, ¿no? Como esta herramienta para poder alzar la voz al demostrar todas estas irregularidades políticas y sociales que persisten en nuestro día a día, ¿no? Porque ellos asumen un papel en el que señalan abusos, hacen una exigencia en cuanto a una rendición de cuentas, ¿no? Palabras más o menos, en muchas ocasiones estos sujetos son entes para incomodar a la política al exigir una transparencia en cuanto a diferentes temas que se van suscitando dentro de nuestro país, que obviamente son trascendentales para la nación y que en muchas ocasiones se vulneran derechos humanos. El problema es que pues eso los expone muchísimo, no solo, como bien comentaban, a los periodistas, sino también a las madres buscadoras y a todos aquellos que alzan la voz en este proceso de la libertad de expresión. Y esto demuestra también de pronto yo creo que lo frágil que puede ser este derecho, ¿no? De la libertad de expresión. Y yo quisiera preguntar, además yo creo, ¿no?, de una regulación legislativa que pueda fortalecer el que verdaderamente se pueda llevar a cabo este derecho. ¿Qué consideran que podría proteger, ¿no?, a estas figuras, a estas personas que tienen como propósito ser los voceros de la sociedad, de exigir una rendición de cuentas, de demostrar todos los problemas que hay? Porque si bien hoy existe este derecho y se habla mucho de la libertad de expresión y existen muchas organizaciones activistas, pues se ve de pronto fracturado o fragmentado, porque hoy en día yo pregunto, ¿verdaderamente existe una libertad de expresión al ver que existen estos periodistas, estos activistas, estas madres buscadoras que alzan la voz y de pronto nos encontramos que de pronto son silenciados? O sea, ¿cómo podríamos fortalecer el que verdaderamente se lleve a cabo una libertad de expresión eficiente?
No sé si quieras comentar algo, Andrea, o yo comento algo. Pues Mm, creo que la pregunta es bastante complicada en el sentido de que, pues efectivamente, como lo comentaba, ¿no? Si existen leyes y existen ya mecanismos de protección, sin embargo, pues la eficiencia de las mismas no quedan o no pareciera que sean reales a los acontecimientos que hoy en día han sucedido, y no solamente hoy, sino desde hace algunos años, ¿no? Tal vez siempre, pero últimamente multiplicados y además con una violencia, creo que muchísimo mayor, más sanguinaria, más como la acción o la para dar a entender a los demás, mira lo que puede llegar a pasar, o sea, no nada más es una amenaza, ¿no? O sea, ya creo que existe o que pareciera que estamos bajo una anarquía o unas leyes que solamente les aplican a uno. Yo solamente podría responder que el uso de la democracia sería como nuestro pilar, nuestro baluarte, en el sentido de, pues, primero es tener una administración, unos poderes plenamente definidos, ¿no? Cada quien que tenga justamente lo que deberían de hacer. Cuando nosotros hablamos en este caso de los ejemplos, bajo un régimen en donde todo esto está condensado y está polarizado bajo una sola persona y mandatado, controlado por alguien, pues evidentemente no van a haber puntos de reflexión que sean contrarios. Y creo que justamente lo que nosotros buscamos es que a través de la democracia, esto es a través de las participaciones de unos y otros, puedan existir justamente, si no consensos, cuando menos el respeto a la información que yo estoy dando, a la información que yo estoy opinando, a las preguntas que yo estoy haciendo, porque si no, de lo contrario, pues entonces no estaría este respeto por las voces que son minoritarias o que son contrarias a lo que yo estoy realizando. Y por supuesto, a través de la democracia, pues lo que se buscaría, creo yo, son los mecanismos de control que siempre han habido, o bueno, que habían con respecto de qué es hasta dónde puede cada poder llevar a cabo sus funciones. ¿Por qué? Pues porque entonces si no, se van a estar metiendo unos a otros y otros por estar con unos van a apoyar a un solo poder. Entonces, creo que la respuesta que yo daría es justamente hacer frente a una democracia netamente bajo el estilo de pluralidad de opiniones, del respeto a las mismas y evidentemente, pues, viniendo ya al respeto, pues, cuando menos creo yo que tendría que disminuir un poco justamente esta violencia tan significativa. Pero el punto, pues, es que existen elementos como, pues, los actos de corrupción, existen elementos como lo que yo debería hacer no lo estoy haciendo y pues por tanto quiero tapar todo lo que sucede. Entonces, ese es el gran problema, el poder mal ejercido en mi consideración dentro de cualquier estado y en lo particularmente de México, ¿no? Con activistas que estuvieron en pro de el tema medioambiental o como pues lo han dicho, todas estas desapariciones que han sucedido, no nos vayamos tan lejos del niño que quería alimentar a sus gatitos y que era un civil que no nada tenía que ver y entonces pues la mamá también le pide al Ejecutivo Federal, oye, voltea a verme, ¿no? Esto no era algo que pasara, pero además mi hijo tenía 15 años, estás dando la audiencia a otras personas y yo creo que también el hecho de darle esa importancia verdaderamente a lo que uno hace a través de esta función pública y de este servicio público es lo que pudiese mejorar, ¿no? Eso, bueno, pues en cartas de buenos deseos. Maestro Juan Antonio, no sé si quiera también decir Sí, algo. sí, digo, evidentemente, ¿no? Ya puedo agregar, concuerdo plenamente con lo que comenta, ¿no? La maestra Andrea. Yo considero que así un requisito sine qua non tal cual es un efectivo y fuerte Estado de derecho, ¿no? Que solamente se construye con ciudadanía. ¿De qué sirve, ¿no? La labor de denuncia, de cuestionamiento de un periodista si no hay una ciudadanía que, primero, esté consciente de ser parte contratante, ¿no? De un pacto social, ¿no? Como lo es el país de que se trate, que pueda hacer algo con la información que el periodista o la periodista dé a conocer. Les repito, que tenga conciencia de su propia ciudadanía
y que esa información tenga un impacto real, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Es muy usual, se destapa un escándalo de se pierde, ¿no? En un laberinto de información, una sociedad que pareciera, ¿no? Que en muchos sentidos pues ya es inmune, ¿no? A cualquier tipo de escándalo, ¿no? Se destapa algo, ¿no? Terrible y algo que pudiera ser un, un- un escándalo inmunes a ello, un escándalo más de corrupción en el gobierno federal, en un gobierno estatal, en un gobierno municipal, y decimos, bueno, es que ya en una situación como la mexicana, pues ya no recuperar eso, si es que alguna vez lo tuvimos, la capacidad de hacer algo con esa información, de que esa información tenga un impacto real en la vida pública, en la vida social, política del país y que haya consecuencias reales de todo ello. De qué nos sirve que se destapen audios, de que se destapen contratos, ¿no? Asignados, ¿no? De forma discrecional, ¿no? A un miembro de la élite política, por ejemplo, si no hay una consecuencia. Y yo considero que entre mayor capacidad del ciudadano para ser propiamente ciudadano y de considerarse y de ser consciente de esa misma ciudadanía, esa información dada a conocer por el periodista de que se trate va a tener un mayor impacto en la vida pública del propio país. Pero para ello debemos de apostar por un Estado de Derecho, por un Estado por un Estado de Derecho fuerte, ¿no? Por un Estado de Derecho que realmente sea contrapeso a cualquier ambición personal dentro del propio poder público, ¿no? Y que la ciudadanía ejerza ese mismo contrapeso. Sería yo creo que la ruta para que, para que esa información pueda tener impacto y poder acotar lo más posible cualquier intento de censura o de restricción de estas voces críticas. Muchas gracias, sin duda muy interesante. Yo quisiera felicitarlos a los dos. Creo que es una ponencia, no obstante la dificultad de conseguir el corto, ¿no? Yo debo decir que perdón, este documental, yo debo decir que lo vi ya hace algún tiempo, lo vi cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación, imagínense, ¿no? Entonces, ahí fue cuando lo vi y no sé por qué razón pensé que, como en ese entonces, pues lo había visto fácil, pensé que se conseguía fácil, pero bueno, parece ser que no fue tan sencillo, ¿no? Lo cual me disculpo por no facilitar el material, ¿no? Una gran disculpa, pero agradezco pues justamente la capacidad de los dos ponentes, ¿no? De encontrarlo y sobre todo que a veces es una monserga encontrar ese tipo de materiales, sobre todo en el contexto pues de la Netflixación, ¿no? Donde justamente estamos subordinados a los materiales que quedan en las plataformas y eso parecía ser muy cómodo, ¿no? Pues ya no tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Como en los 90 en el Blockbuster o con el piratero de confianza, etcétera, ¿no? Ahora, pues el problema es que quedamos a la discrecionalidad de las plataformas que deciden qué es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, las plataformas de alguna manera pues ya tienen el dominio sobre nuestra agenda cultural y eso no hay que permitirlo, ¿no? De ahí que yo creo que la piratería también es una forma de resistencia y también tener soportes materiales también es una forma de resistir ante estos nuevos mecanismos, pues de coartar la cultura, ¿no? Y así como hay mecanismos para coartar la cultura, creo que también los hay en materia de libertad de expresión, ¿no? Es decir, ahora la libertad de expresión, como bien lo señaló el maestro Sobrado, eh, este, me, me parece muy interesante que los periodistas digan misa cuando no hay una repercusión para los responsables, ¿no? O cuando hay narrativas hegemónicas
que fácilmente derrocan todo un artículo periodístico serio, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando pues un periodista con toda la seriedad del mundo muestra una cosa como el tema del huachicol fiscal, ¿no? Y pues con la sencillez de ya abrimos una carpeta de investigación, pues ahí se cierra todo, ¿no? Y con el poder hegemónico de una mañanera, pues todo pasa inadvertido, todo pasa desapercibido. Pues eso no es una democracia, eso no es libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión que no tiene eh, un impacto en la sociedad, pues de nada sirve, ¿no? ¿De qué sirve una sociedad al que le digas, oye, te están estafando? Ah, bueno, pero ahora me estafan otros, ¿no? Entonces, pues francamente no, son nuevos mecanismos justamente coartar la libertad de expresión, la simulación de aquí todo mundo puede expresar, pero pues nos pasamos por otro lado, ¿no? Las determinaciones y hacemos como que no pasó, ¿no? Y la sociedad pues apaciguada y dormida con la somnolencia del paternalismo social, es decir, enajenada en muchos programas sociales, que reitero, no creo que los programas sociales sean malos, pero los programas sociales que buscan clientelarismo y fidelidad política, creo que eso sí puede ser muy, muy dañino para la democracia y puede ser una forma de apaciguar pues la forma en que la gente piensa, ¿no? Y también coartar de alguna forma la libertad de expresión, porque una libertad de expresión pues que no tiene repercusiones reales, pues habría que cuestionar cuáles son sus alcances, ¿no? Y cómo salimos de esto, ¿no? También un contexto de la libertad, de nuevos mecanismos para coartar la libertad de expresión, la posverdad, las noticias falsas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese problema, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues yo creo que el cine documental es muy, muy importante para ver otras realidades, otras formas, otras verdades. Si bien es cierto, pues no es una verdad absoluta a veces lo que dice el documental por su propia naturaleza, parte de una subjetividad, ¿no? Pero pues creo que nos dan mucho para discutir y sobre todo mucho para problematizar acerca de la realidad de otros lugares y la nuestra. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con esta perspectiva multidisciplinar que tienen tanto la maestra Enríquez como el maestro Sobrado, que además, dicho sea de paso, el maestro Sobrado está trabajando un tema interesantísimo sobre la paz, ¿no? O sea, sobre temas de paz, donde se ha especializado en ese tema, pues en diferentes aristas, ¿no? Una de ellas el derecho internacional público y el tema de la paz, ¿no? Que es uno de los temas que más se habla en un contexto, pues que como ya refería él, ¿no? Lo que pasó ayer, ¿no? Pues se ve todo menos paz, ¿no? Yo creo que en varios países que están en conflictos armados no van a tardar en decir pray for México, México, ¿no? Una cosa, pues francamente cuestionable, ¿no? La realidad que estamos viendo y creo que el perfil multidisciplinar, tanto del maestro Sobrado como de la maestra Enríquez, pues han sido pues un lujo escucharlos, ¿no? Para el análisis, pues de este documental, ¿no? Pues no sé si hubiera algún otro comentario o alguna pregunta que hacerle a nuestros ponentes. Si no hubiera alguna otra cuestión, pues yo no quisiera cerrar sin antes agradecerles la generosa charla, por supuesto, la brillante participación que nos dieron, ¿no? Y por supuesto, también pues los generosos comentarios de algunos de los alumnos que estuvieron dialogando con los ponentes, ¿no? Sin más, pues que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas, muchas gracias. Carla, ¿alguna cuestión más? En unos minutos tenemos el taller de la tesis por si se quieren quedar. A las 3 de la tarde comenzamos, es decir, en 15 minutos, nuestra primera sesión del Club de la Tesis. Para aquellos que estén haciendo su tesis o quieran hacer tesis, pues para que se den una idea. Un abrazo a todos, muchas gracias. ¿Es la misma liga o es otra diferente, Walter? La mismita. Ok, de acuerdo. Entonces, esperamos aquí a que continúe. Muchísimas gracias, querida doctora Steiner. Maestro Jimmy, ¿alguna otra cuestión? Agradecer como siempre la generosidad de quienes nos acompañan, de la maestra Andrea, qué gusto saludarle, y de querido amigo también, el lunes. Hasta el lunes. Un abrazo, buena tarde.